¿Qué tal? Hoy vamos a hacer un recorrido juntos por las ideas del texto desde las periferias. La idea es que nos pongamos a pensar en algo que es fundamental, cómo el lugar desde donde miramos el mundo, nuestra posición geopolítica, le da forma a nuestro pensamiento y, más que nada, a lo que hacemos en el aula, a nuestras prácticas educativas. A ver, arranquemos con la pregunta que va a ser como nuestra brújula en todo este análisis. ¿Desde qué lugar estamos pensando? Pero no solo geográfico, también social, cultural. Esta pregunta es la que en el fondo organiza todo el texto. Bueno, antes de meternos de lleno, hay una advertencia clave que nos hace la autora. Ojo con la palabra periferia. No la vamos a usar como una etiqueta fija, ¿sí? Sino más bien como una herramienta, una forma flexible de pensar, siempre desde el marco teórico de lo que se conoce como la izquierda nacional argentina. Entonces, para que quede claro, la periferia no es tanto un lugar en el mapa, sino una perspectiva, una postura desde la cual analizar la realidad. Es un punto de partida para construir lo que se llama un pensamiento situado, un pensamiento que en definitiva busca correr los velos, entender las opresiones que viven nuestros pueblos. Ahora, lo interesante es, ¿qué ganamos al pararnos ahí? ¿Qué nos deja ver esta perspectiva? Y bueno, acá es donde aparecen las ideas de la filósofa Amelia Podetti, que nos da una pista fundamental sobre el valor de pensar desde los márgenes. Miren qué potente esta idea de Podetti. Lo que nos dice es que estar en los bordes del poder no es solo una desventaja. Al contrario, nos da un punto de vista único, casi privilegiado. Desde ahí, los engranajes de la dominación, tanto los más obvios y brutales como los más escondidos, se ven con una nitidez total. Y claro, esta idea de claridad distinta nos obliga a hacernos más preguntas. ¿Qué son exactamente estas periferias? ¿Hablamos de países? ¿De culturas? El texto nos empuja a no quedarnos con una respuesta fácil, a ver que la cosa es bastante más compleja, que tiene varias capas. Y para entender esa complejidad, el texto nos propone poner a dialogar al pensamiento nacional con otro concepto muy potente, el de la colonialidad del poder. Esto nos va a permitir profundizar muchísimo la mirada. El sociólogo Aníbal Quijano lo define de esta manera. Pero atención, no se refiere al colonialismo de los libros de historia, a la administración de una colonia, no. Es una estructura de poder, de saber y hasta del ser, que nació allá por el siglo XVI, con la conquista de América, pero que sigue funcionando hoy, organizando el mundo en jerarquías raciales, políticas, económicas. Acá podemos ver cómo estas dos corrientes, aunque vengan de lugares distintos, se complementan. Mientras el pensamiento nacional, con Jauretche como una figura clave, nos dice hay que mirar el mundo desde acá, desde nuestros intereses, la teoría de la colonialidad habla de una geopolítica del conocimiento. En el fondo, las dos buscan desarmar esas narrativas dominantes que nos vienen dadas desde Europa. Y acá el análisis da otro giro. Se vuelve todavía más profundo, más revelador, porque nos muestra que la opresión no es una sola cosa, sino que funciona como esas muñecas rusas, una dentro de la otra. Hay periferias incluso dentro de lo que ya llamamos la periferia. Y acá entra un concepto que seguro les suena, la interseccionalidad, que viene de los aportes del feminismo decolonial. Nos ayuda a ver que las opresiones, por país, por clase social, por raza, por género, no es que simplemente se suman, no, se cruzan, se entrelazan y se potencian unas a otras. Fíjense qué importante esta advertencia que nos hace la filósofa María Lugones. Nos dice que la categoría mujer, así a secas, es en sí misma una construcción de la modernidad colonial. Y cuando la usamos como si fuera algo universal, sin darnos cuenta estamos borrando las experiencias de las mujeres que no son blancas ni burguesas, que viven otras opresiones al mismo tiempo. Para que se entienda bien, pensemos en este ejemplo. Esta persona vive en la periferia si la comparamos con los centros de poder mundial. A su vez, en la periferia de clase dentro de su propio país, y también en la periferia de género y raza en la estructura social. Su lugar es entonces una triple periferia. Bueno, con todo esto sobre la mesa, la pregunta es, ¿qué es entonces el pensamiento popular del que nos habla el texto? La autora no lo define como una teoría de escritorio, abstracta, sino como algo mucho más vivo y dinámico. Lo más importante para quedarnos de esta definición es que el pensamiento popular no es algo que se escribe primero y se aplica después. No, es un pensamiento que nace de la realidad, de la lucha, del sentir de la gente, y que siempre apunta hacia un proyecto de transformación, de liberación. Y así llegamos al cierre, al punto que conecta todo este desarrollo teórico con nuestro día a día, con lo que hacemos en las aulas. ¿Qué significa todo esto para la educación? Y acá está la idea central que une todo lo que vimos.
Ninguna práctica pedagógica, ninguna, sucede en el aire. Cada cosa que hacemos en el aula está situada en un momento histórico y en un lugar geopolítico. Y por eso, querramos o no, siempre estamos interviniendo en esas relaciones de poder. Escuchen esta cita de Jorge Abelardo Ramos porque es fuertísima. Nos recuerda el papel histórico que tuvo la educación en nuestros países, ¿no? A veces para reproducir la dominación cultural, pero otras veces, y ahí está el desafío, para construir herramientas de liberación. Y para terminar, les dejo esta pregunta, que en realidad no es para responder ahora, sino para que nos la llevemos, para que resuene. Es una invitación a mirarnos, a mirar críticamente nuestro trabajo de todos los días y a ser conscientes de nuestro rol en esta construcción geopolítica del conocimiento. El debate, claro, queda abierto.